La segunda parte de esta presentación y el gran tema que tenemos acá para ver es los procedimientos para aplicar las sanciones o para aplicar los despidos con justa causa. Esto ha sido un tema que ha venido muy en boga desde el año 2014, que las firmas de asesores hemos sido muy insistentes en empezar a exigir y aplicar un procedimiento laboral sancionatorio en las empresas para velar por los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizar también el blindaje jurídico de las organizaciones. Esto surgió en el año 2014 con ocasión de la sentencia C-593 de la Corte Constitucional, que le da todo un vuelco, no solo práctico, sino también un vuelco teórico a lo que se había entendido por el proceso sancionatorio en las empresas. Por allá, con ocasión del artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo, se tenía que no se podía, que no se podía aplicar sanciones al trabajador sin ser oído. Esto fue una aplicación laxa que tuvo el código en este sentido y que las empresas aplicaron en muchas formas un poco informales y que llevaron a la constitución de memorandos, llamados de atención, sin permitir previamente ningún tipo de explicación por parte del trabajador, siquiera saber por qué se ocasionaba la presunta falta o la falta que se estaba generando. Como esto llevó a muchas situaciones injustas, entonces la Corte Constitucional define a través de la sentencia C-593 que se debe cumplir un estricto procedimiento disciplinario. ¿Esto qué es? Darle la oportunidad efectiva al trabajador de ser oído y garantizar los derechos al debido proceso y a la defensa. Esto no se lograba únicamente a través de lo que definía el artículo 113. Oiga al trabajador y ya. La Corte Constitucional dice, no señor, tenemos que establecer un proceso más serio, más estructurado, donde se vele por el debido proceso y por el derecho de defensa del trabajador y no únicamente se aplique una sanción sin oír o sin permitírsele al trabajador controvertir las pruebas o controvertir el material probatorio que la empresa tiene para aplicar. Entonces esta sentencia dice, vamos a aplicar 8 principios, que son los mismos principios que trae y que formaliza la reforma laboral. ¿Esto qué es? Vamos a garantizar que el trabajador sea tratado con dignidad durante el proceso disciplinario, que se le presuma su inocencia hasta tanto no se demuestre lo contrario. Esto es más o menos un pequeño proceso, como se manejan los sistemas acusatorios en la jurisdicción penal hoy en día, que se maneja todas unas etapas procesales que la validez de la sanción o del castigo o de la decisión que se tome con ocasión de este proceso disciplinario dependerá de que respetemos cada uno de estos derechos de los trabajadores. Entonces, vamos a presumir la inocencia de esta persona. Usted no ha incumplido el reglamento interno de trabajo. A usted no se le va a sancionar hasta tanto no se le demuestre lo contrario. Que esa sanción que se va a aplicar deba ser proporcional al hecho que la causa. ¿Eso qué quiere decir? Que si es una llegada tarde de 10 minutos, no va a ser igual a un hecho de violencia entre compañeros dentro de la jornada laboral. Obviamente serán situaciones diferentes y es esa proporcionalidad la que tendremos que mantener en el sentido de poder conservar una justicia que nos garantice que la persona no se va a sentir maltratado en sus derechos fundamentales toda vez que se le aplicó una sanción o una decisión abiertamente desproporcional. Que se le debe garantizar un derecho a la defensa, obviamente acá surge una duda para el sector empresarial que con regularidad que nos es expresada en el sentido de ¿debo garantizar entonces que un abogado asista a mi trabajador? Entonces yo acá respondo, no señor, porque pues los ambientes administrativos internos y propios de la relación laboral son empleador-trabajador sin la presencia de ningún tipo de tercero interviniente. En este sentido, el derecho a la defensa al trabajador se le garantiza en la medida en que se le respeten estos principios rectores o estos derechos fundamentales y a la vez se le permita controvertir las pruebas, esto que es aportar sus propias pruebas al proceso, que estas pruebas sean consideradas, sean analizadas y sean ponderadas con fundamento en las que tiene la empresa, las aportadas por el trabajador, para determinar quién tiene la razón y si el trabajador incurrió o no en un procedimiento irregular y merece ser sancionado o inclusive merece ser despedido, porque acá hay un tema teórico
de lo planteado por la reforma laboral, y es que siempre se había tenido desde lo jurisprudencial que las sanciones a los trabajadores constituían, pues, o era la respuesta a una falta disciplinaria, pero que la terminación del contrato con justa causa no se tenía como una sanción, sino como una decisión del empleador basado en razones necesarias y graves que conllevan a la terminación del contrato. O sea, se tiene las sanciones, son un llamado de atención, son una suspensión al contrato de trabajo, puede ser una multa, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de cada empresa. Estos se tendrían como las sanciones disciplinarias, pero la terminación del contrato es una decisión del empleador, basado en justas causas, que no se consideraba, conforme con la jurisprudencia, una sanción disciplinaria. Este proyecto de ley dice que la terminación del contrato de trabajo es una sanción disciplinaria. Entonces, ahí hay una falta de rigor legislativo, una falta de rigor técnico en la aplicación de los conceptos, que lleva o que seguramente conllevará a demandas de inexequibilidad, llevará a muchas discusiones judiciales en cuanto a qué se entiende como una sanción y por qué la terminación del contrato con justa causa no puede ser tenido como una sanción, sino como una decisión del empleador. O sea que, como lo decía al iniciar esta presentación, este proyecto de ley mueve los pilares sobre los que ya estábamos fundados en el derecho laboral, reaviva discusiones que ya habían sido superadas con ocasión de la jurisprudencia de la Sala Laboral y de la Corte Constitucional, y, por qué no decirlo, genera cierto grado de inseguridad jurídica como consecuencia de la falta de rigor para manejar los términos y para manejar los procesos jurídicos que ya estaban establecidos en el derecho laboral colombiano. Para continuar, entonces, además de la contradicción de las pruebas, de la contradicción y la controversia de las pruebas, deberá existir un tratamiento de lealtad y de buena fe entre las partes, no solo de la empresa hacia el trabajador, sino también del trabajador hacia la empresa. Recordemos que estamos en medio de lo que es los principios rectores del proceso disciplinario. Este proceso disciplinario que se vuelve en un proceso, guardando las proporciones, en todo un proceso judicial pequeñito dentro de la empresa, que nos llevará a que tengamos que disponer de recursos humanos, técnicos, logísticos, para garantizar escenarios y personal idóneo para generar y para realizar estos procesos disciplinarios de la forma en que se está proponiendo en la reforma laboral, que a la vez también viene tomado pues de la sentencia que siempre ha estado pues desde el 2014 con plena validez, y que pues ya muchas de las empresas ejercen o ejecutan sus procesos disciplinarios realizando estos procesos o respetando estas etapas para precisamente evitar que de pronto sus decisiones se tornen ilegales o sean declaradas ineficaces por un juez. Imparcialidad y respeto al buen nombre y a la honra. El respeto al buen nombre y a la honra en la medida de no generar comentarios discriminatorios, no generar comentarios displicentes, no tratar al trabajador que incumple con una norma reglamentaria de la empresa como un, digámoslo entre comillas, como un delincuente, como una persona que está incumpliendo, como una persona que merece una sanción, ya no solo jurídica desde el punto de vista de aplicarle una sanción que pues consolidará un antecedente en su hoja de vida y en la relación laboral con la empresa, sino también un castigo social o una reprimenda social en la organización. Es eso lo que se busca con el respeto al buen nombre y a la honra. Ahora, con estos 8 principios rectores que vienen establecidos en la sentencia y que son traídos al proyecto de reforma laboral, pues entonces se exigirá la realización del proceso disciplinario. La realización de este proceso disciplinario en el sentido de garantizar las etapas. Y estas son las etapas que trae directamente el proyecto de ley y que las nombra taxativamente y que son o serían o serán de obligatorio cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Mínimamente, dice la norma, el proceso disciplinario en las empresas deberá tener las siguientes etapas. La primera de ellas es una comunicación formal de apertura. ¿Esto qué es? Un informe, lo hemos tratado y lo hemos trabajado como un informe disciplinario. ¿Esto qué es? Un informe en el cual el jefe inmediato o la persona que evidencia una situación que puede constituirse en un eventual incumplimiento
Ojo con lo que estoy diciendo porque digo eventual, ¿sí? Recordemos que hay presunción de buena fe, no puedo decir es que ya cometió la sanción, perdón, es que ya cometió la falta. Estoy diciendo una eventual sanción, una posible conducta, un presunto incumplimiento. Esa comunicación formal condensa los hechos, ¿sí? Yo, Oscar Zambrano, soy el jefe del área y evidencié que doña Sandra, por poner algún nombre, está durmiendo durante sus horas laborales. Entonces, a través de esa comunicación formal, yo digo, la señora Sandra el día 20 de abril de 2023 a las 10 de la mañana fue vista en una situación que posiblemente puede concluirse que está durmiendo dentro de la jornada laboral. ¿Sí? Esa es la primera comunicación formal que se hace, que da lugar a la formulación de cargos. La formulación de cargos ya es investigar la situación, recaudar como empresa el material probatorio que podemos tener sobre esa conducta. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a mirar las cámaras de seguridad, vamos a mirar si hay algún testigo que miró el evento. Para el caso del ejemplo, que la señora estaba durmiendo durante su jornada laboral, vamos a tomar esas versiones libres del señor de al lado que dijo, sí, yo la miré que estaba durmiendo, entonces por favor regálenos esa versión libre para incluirla como pruebas dentro de ese proceso disciplinario. Vamos a tomar la copia del fragmento de la cámara de seguridad donde al parecer puede verse que la señora está quieta y que al parecer no está prestando el servicio, que podría llevarnos a concluir que está durmiendo durante su jornada laboral, y con ese documento, con esas pruebas elaboramos la formulación de cargos. La formulación de cargos, ¿qué es? Decirle a la señora, mire, tuvimos esta comunicación formal en que pueden existir unos hechos en materia de investigación que podrían ser o no sancionables. Hemos investigado, tenemos este material probatorio, el video de la cámara de seguridad, la versión libre del testigo que estaba al lado, y por tanto hallamos méritos suficientes para iniciar formalmente un proceso disciplinario y decir que usted posiblemente está incumpliendo estos deberes laborales. ¿Sí? Entre los que se encuentra, pues prestar el servicio de forma idónea, conforme con las instrucciones del empleador, no dormir en su jornada laboral. Entonces, eso lo comunicamos en la formulación de cargos y le trasladamos las pruebas. Le decimos, señora, usted está formalmente vinculado a un proceso disciplinario, estas son las situaciones que se le están acusando, posiblemente usted estaba durmiendo, estas son las pruebas que tenemos para que usted presente las que usted considere necesarias y lo vamos a citar a una diligencia de descargos que se llevará a cabo el día 22 de abril del 2023 a las 10 de la mañana en la Oficina de Recursos Humanos para que usted pues, nos allegue todas las pruebas que tenga en su poder o ejerza su derecho de la defensa como bien lo considere. Hasta ahí vamos entonces, que se comunica, que existe la comunicación formal de la apertura, que son los hechos preliminares, que hay una formulación de cargos en la medida que la empresa ya puede recaudar material probatorio que da a entender que sí puede existir una conducta que podría ser sancionable, que se trasladan esas pruebas para que ella tenga derecho a su debido proceso y a su derecho de defensa durante la diligencia de descargos, y esa diligencia de descargos ella podrá responder las preguntas que le formulemos y allegar el material probatorio que ella considere necesario. ¿Sí? Puede allegar cualquier material probatorio. Acá la aplicación constitucional dice que los elementos materiales probatorios que se pueden allegar al proceso disciplinario son los mismos que se podrían allegar a un eventual proceso judicial. ¿Eso qué quiere decir? Se pueden llevar testigos, se podrá llevar un perito, se podrá adjuntar un documento, se podrá adjuntar una incapacidad médica, se podrá ejercer toda esta labor. Una vez tengamos esa diligencia de descargo realizada, en que ya la trabajadora explicó las razones, presentó sus pruebas, tendremos que emitir una sanción proporcional a la situación que estamos investigando o terminar el contrato. ¿Sí? Son las dos alternativas. La tercera sería absolver a la trabajadora de cualquier cargo imputado y decirle, evidenciamos que usted efectivamente pues no estaba durmiendo, y por lo tanto pues no tenemos méritos para sancionarla ni tenemos material probatorio, por tanto pues la absolvemos y usted no tiene ninguna situación irregular con la empresa y pues no, acá finaliza el proceso disciplinario en el caso que se absuelva. En el caso que se aplique una sanción, ¿esto qué quiere decir? Que se aplique un llamado de atención, que se aplique una suspensión al contrato,
o que se finalice el contrato de trabajo con justa causa, dice la normatividad, tiene que ser un pronunciamiento motivado y definitivo, ¿sí? Que tiene que ser correspondiente con una sanción proporcional a los hechos o a la terminación. Aquí hay algo que la experiencia siempre nos ha dado y es que algunas veces cuando uno habla con las áreas de recursos humanos, es muy común que nos preguntan, Oscar, a la tercera llegada tarde, ¿le podemos terminar el contrato? Entonces, esa es una pregunta que siempre dicen y uno responde como buen abogado, depende. ¿Depende de qué? De la gravedad de la situación que está generando ese proceso disciplinario. Puede que sea una persona que lleva 10 años en la empresa, que nunca ha llegado tarde, pero llegó tarde un día, pero ese día teníamos una visita muy importante para una acreditación institucional que nos llevó a perder esa acreditación y que por la pérdida de esa acreditación perdimos clientes, perdimos posicionamiento, perdimos buen nombre de la empresa a nivel comercial. Puede que sea la primera llegada tarde en 10 años de relación laboral, pero si me causa un impacto tan grande como es, tan grave y tan fácilmente demostrable, aun si fuera la primera vez, ¿por qué no finalizarle el contrato con justa causa sin entrar a decir que es una sanción desproporcionada? Pero si son 3 llegadas tardes que no causan ningún tipo de afectación operativa, o puede que sí cause algún tipo de afectación operativa, pero que no cause un traumatismo mayor a la empresa, ni unas consecuencias graves, unas pérdidas económicas, unas afectaciones severas, pues esa decisión se nos puede tornar en una sanción desproporcional y por tanto se anularía, no solo ya con fundamento en la reforma laboral, sino ya con fundamento en la sentencia C-593 que está vigente y que se aplica desde el año 2014. Entonces, esa es una situación muy particular que hemos tenido. ¿Cuándo es una sanción proporcional? ¿Qué se puede tener como una sanción proporcional? ¿Qué no puede ser tenido como una sanción proporcional y por tanto desproporcional? Entonces, ahí hay muchos elementos de juicio que tendremos que ponderar, que tendremos que revisar: el impacto a la empresa, el impacto a la organización, el impacto al servicio prestado. Eh, Todo esto nos podrá llevar a que esa sanción, después de este proceso disciplinario, sea proporcional con lo que buscamos castigar. Y finalmente, este proceso disciplinario nos lleva a que se deba permitir una revisión de la decisión. ¿Esto qué quiere decir? Que se revise la decisión en el sentido de permitirle al trabajador apelar o que sea revisada dicha decisión. Eso, obviamente, para las empresas, generalmente para las empresas pequeñas y medianas que no tienen una logística, que no tienen un personal amplio, que no tienen una planta de personal muy amplia, pues ejecutar este tipo de procedimientos pues va a ser un poco dispendioso, ¿sí? ¿Qué nos implica? Como les decía al comienzo, pues disponer de logística, inevitablemente disponer de personas que conozcan desde el área de recursos humanos la aplicación del procedimiento, pero que adicionalmente si la decisión de la sanción o de la terminación del contrato la emite, por poner un ejemplo, la jefe de recursos humanos, además de verdad permitir que esta jefe de recursos humanos tenga un superior jerárquico con capacidad para revisar la decisión en dado caso que el trabajador lo considere necesario. Entonces, ahí finaliza este proceso disciplinario. Como yo lo decía, se convierte, si alguno de los que estamos acá ha trabajado con el sector público, se convierte como en la misma situación de los procesos disciplinarios en el sector público. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que agotar todo un procedimiento, garantizar cada una de las etapas y adicionalmente, pues permitirle al trabajador ejercer debidamente su derecho de defensa y el derecho al debido proceso, inclusive garantizando una revisión de la decisión. Si después de que se aplicó la sanción, que se dice, señor, usted actuó muy mal, vamos a aplicar una justa causa para finalizar el contrato, el señor dice, no estoy de acuerdo, necesito que revisen la decisión, se va a la gerencia general o se va al gerente de recursos humanos o se va a la persona pues, determinada ya por la organización, acorde con el organigrama para revisar la decisión y la decisión dice, es confirmada, pues ahí hay que ejecutar la decisión. ¿Eso qué es? Finalizar el contrato con justa causa de la persona, a menos que se trate de una persona con algún tipo de fuero, que recordemos que esa justa causa queda en suspenso hasta tanto no vayamos al Ministerio del Trabajo
solicitemos el permiso para que nos permitan ejecutar la terminación del contrato, el inspector valide la situación, verifique que se respetaron todos los derechos del trabajador y en efecto es posible finalizar el contrato de justa causa, con justa causa, momento en el cual podrá decir efectivamente, señores, los autorizo para que finalicen este contrato. En ese momento ya se finalizará definitivamente el contrato de trabajo de esta persona. Entonces, continuemos. Como estamos hablando de las terminaciones del contrato con justa causa, pues vamos a empezar a hablar con las terminaciones y adicionalmente vamos a ingresar a hablar con las indemnizaciones por terminación de contratos sin justa causa. La terminación del contrato con justa causa, como ya lo vimos, pues tienen que necesariamente obligar al empleador a utilizar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme está planteado en la reforma laboral, que a su vez se basa en la sentencia C-593. Pero adicionalmente dice que cualquier terminación del contrato con justa causa deberá mediar un proceso disciplinario, obligatoriamente. Cualquier terminación con justa causa deberá mediar un proceso disciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que respetar todo el proceso disciplinario que acabamos de mirar. Si no, si omitimos cualquier etapa, si no le garantizamos al trabajador ese derecho de defensa y debido proceso, la justa causa se anulará, perderá su eficacia y por tanto se tornará en una decisión ineficaz con las consecuencias que ya vamos a ver para el empleado. Entonces, aquí vamos a ver estas normas imperativas, o sea, estas normas de obligatorio cumplimiento para el proceso disciplinario. Entonces, acá vamos a ver qué sucede con la regla, qué consecuencias puede tener el empleador en caso de incumplir con dicho procedimiento. Entonces, primero tenemos, como lo hemos visto, no agotar el proceso disciplinario. Eso que torna, como lo acabamos de ver, torna que la decisión sea ineficaz, que el juez laboral diga es una decisión que no tiene la capacidad para producir efectos y por tanto vamos a anular esta decisión y vamos a generar las consecuencias propias. Segundo que dice la ley, el proyecto de reforma, es que dice que el despido no debe justificarse en ningún momento, por ninguna razón, en situaciones discriminatorias o arbitrarias. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver que necesariamente tenemos que aducir justas causas para la terminación del contrato de trabajo, ¿sí? O en el caso de aplicar una decisión de terminación de contrato sin justa causa, de ninguna manera podrá adjudicarse o podrá sustentarse en razones discriminatorias o arbitrarias. ¿Qué consecuencias puede llevar eso? Dice que, y esto para la reforma laboral sí es una situación que modifica completamente lo que hasta el momento estamos acostumbrados. Y es, como sabemos, al día de hoy cualquier empleador puede finalizar un contrato de trabajo sin justa causa con el pago de una indemnización legal. Pero lo que trae el proyecto de reforma es reavivar, ¿sí?, lo que antiguamente se conocía como la acción de reintegro. ¿Esto qué es? Y lo dice de esta manera el proyecto de reforma. Si el trabajador alega haber sido despedido por alguna de estas causas, o sea, por una causa discriminatoria o arbitraria, dice, si el trabajador alega, ¿esto qué quiere decir? Si el trabajador no está de acuerdo y acude a la jurisdicción laboral y me demanda, el empleador deberá probar que el despido obedeció a razones objetivas o no discriminatorias. Hay que ser muy cuidadoso en analizar este artículo de la reforma, porque la carga de la prueba, quien debe ejercer la actividad para demostrar lo contrario, es el empleador, ¿sí? Si yo como trabajador considero que fui despedido por una causa arbitraria e injusta, solo me basta con decirlo. Decir, no estoy de acuerdo, considero que estoy siendo discriminado por la decisión del empleador en finalizar mi contrato. Ese es mi trabajo, esa es mi labor dentro del proceso laboral, con fundamento en esta nueva norma, en caso de que se convierta en norma, para que el empleador sea la persona que deba probar que el despido obedeció a razones objetivas o no discriminatorias, ¿sí? De lo contrario, si no logra demostrar, ¿sí?, que
si no logra demostrar que la decisión fue basada en razones objetivas o que no fueron discriminatorias, el despido se declara ineficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que acá el trabajador llega a un punto en que el juez le tendrá que dar a escoger, según lo que plantea el código, el proyecto de reforma. ¿Esto qué quiere decir? Si el empleador no fue capaz de demostrar que su decisión no fue arbitraria o no fue discriminatoria, el despido se torna ineficaz. En ese momento, el juez tendrá que darle a escoger al trabajador. ¿Usted qué quiere, señor trabajador, que va a ser, que ganó pues, en el proceso judicial porque su empleador no fue capaz de demostrar que actuó debidamente? Entonces, tiene derecho al reintegro sin solución de continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que después de 3 años de proceso judicial o de 5 años de proceso judicial, el trabajador volverá a la empresa. Sin solución de continuidad, pues quiere decir que tendremos que, como empresa, pagar los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado y adicionalmente tendremos que generar el pago de las prestaciones sociales que se adeuden, primas, cesantías, intereses de las cesantías, el derecho a las vacaciones que se haya causado y adicionalmente generar el pago de la seguridad social durante todo este tiempo. Esto, en términos prácticos, en términos de la vida común y del trasegar judicial, nos lleva a que esto se puede convertir en unas condenas astronómicas, que era lo que pasaba antes de la ley 789 del 2002, que era que el empleador tenía que reintegrar a un trabajador que había sido despedido hace 5 años y adicionalmente tenía que pagar 100, 200, 300 millones de pesos en las sanciones propias generadas del reintegro. Si el trabajador no quiere el reintegro, tendrá derecho a la indemnización equivalente a la del despido sin justa causa, ¿sí? A su elección, dice la norma. Literalmente la norma dice a su elección. ¿Eso qué quiere decir? El trabajador puede escoger entre ser reintegrado o que le sea pagada la indemnización. Pero entonces vamos a ver algo un poco dinámico y es, ¿qué escoge el trabajador en este ejemplo? Y le suelto, hago la pregunta al auditorio, a todos los que me están oyendo, para en este ejemplo práctico que vamos a ver, ¿qué escogería cualquier trabajador dentro del uso racional de sus intereses pues, personales? Una persona, en los dos escenarios, esta persona vamos a partir de los siguientes supuestos. Es una persona que trabajó 1 año y que devengó un salario mínimo durante esta época y que fue finalizado su contrato sin justa causa. Consideró que su despido fue por razones discriminatorias y demandó. ¿Sí? Recordemos, ya lo vamos a ver porque la doctora Nadia ya va a agotar ese tema, que el término de prescripción pasa de 3 años a 5 años, o sea, ya tenemos 5 años para iniciar el proceso judicial. Este trabajador, vamos a la opción 1, este trabajador a los 3 años del despido dijo, me sentí discriminado en esta empresa hace 3 años cuando me despidieron, yo siento que me vulneraron mis derechos y voy a demandar. Presenta la demanda. 2 instancias judiciales a grosso modo y en promedio en Colombia son 2 años de trámite de primera y segunda instancia. En este proceso judicial ya van los 3 años que él tardó para iniciar el proceso, más 2 años más, van 5 años. A los 5 años él gana el proceso y el juez le dice, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que lo reintegremos a trabajar o quiere la indemnización legal que le correspondería? Y le muestra este panorama, le dice, mire, si usted en este momento se reintegra, son 5 años de salario, que sobre el salario mínimo del 2023, este ejemplo está sobre el salario de este año, no sobre el que estuviera en 5 años, eso quiere decir que será mayor. 5 años de salario, únicamente los salarios son 69.600.000 pesos que usted va a tener derecho por salarios. A esto hay que sumarle 5 años de prestaciones sociales y 5 años de pago de seguridad social, más los intereses moratorios generados por la seguridad social durante este tiempo que no se pagó. O en consecuencia, si usted no quiere el reintegro, yo únicamente ordeno que le paguen 1.740.000 pesos, equivalente a 45 días de salario, que sería lo que tendría por indemnización legal. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué escogerá el trabajador? El reintegro, sabiendo que se puede reintegrar, no hay ninguna obligación de permanecer algún tiempo en la empresa y que al mes siguiente puede presentar la carta de renuncia e irse,
con el pago de los salarios de 5 años, con el pago de las prestaciones sociales, con el pago de su seguridad social. Entonces, o simplemente decir, págueme la indemnización legal, que sería 1.740.000. Entonces, estamos hablando casi de 100 millones con la orden de reintegro, por poner un ejemplo rápido, y 1.745.000 pesos por la indemnización. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que podría pasar. Estas reglas imperativas también llevan a que, dice el proyecto de ley, que cuando se presenta las pensiones de vejez o que la persona se pensiona por vejez o que se pensione por invalidez, no es necesario hacer el proceso disciplinario, que eso ya es una justa causa legal conforme está actualmente en el código, que únicamente se deberá cumplir con el proceso establecido. ¿Cuál es ese proceso? Avisarle 15 días antes al trabajador, una vez comprobemos que ya está en nómina de pensionados y está recibiendo su mesada pensional, para ejecutar la terminación del contrato con justa causa. Eso quiere decir que esto mantiene esta misma regla, lo que pasa es que la lleva al carácter o la estandariza ya o la clasifica más a orden legal, más allá de la mera enunciación que hace actualmente el código diciendo que el haber logrado la pensión de vejez o de invalidez, pues que será una justa causa para finalizar el contrato. Frente a los afiliados a organizaciones sindicales o el fuero sindical, estas reglas imperativas que trae la reforma laboral dice que el trabajador escoge si es asistido o acompañado por 2 representantes del sindicato, y finalmente, si el trabajador goza de fuero sindical, pues como lo hemos visto, deberá demandarse el levantamiento del fuero ante el juez laboral competente del lugar donde se esté prestando el servicio.